Las palabras despiertan la imaginación. Los libros nos llevan a vivir las historias que en la vida real no nos tocaron. Sal de tu mundo, entra al nuestro. Bienvenidos a Letras en el Tiempo, con Patricia del Río. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Bienvenidos a Letras en el Tiempo, queridos amigos. Juanes nos recibe con esta canción que habla del fuego. Y hoy hablamos de otro libro que habla también del fuego. Y nos visita un gran amigo, al que tengo el gusto de reencontrarme después de muchísimo tiempo, el escritor Alexis Iparraguirre. Alexis es licenciado en Literatura Hispánica en la Católica, donde estudiamos juntos. Cursó el máster de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York, y allá en Nueva York también está realizando un doctorado en Literaturas Hispánicas. Y en medio de todo ese trajín se da tiempo de escribir cuentos y novelas. ¿Cómo estás, Alexis? Qué gusto tenerte por acá. Buenos días, Pati. Un gusto también verte después de tanto tiempo. Años, ¿no? Sí. Muchos años. Estás igualito, debo decirte, ¿ah? Igualmente, desde luego. No lo creo, pero tú estás igualito, y eso quiere decir que debes estar muy contento además por allá, ¿no? Claro, un gusto poder estar también aquí en RPP y poder compartir estas cosas de mi experiencia de escritor con los oyentes. Sí, estoy bastante contento. Este es un libro, el segundo que saco, que proviene de una experiencia muy interesante y muy recomendable para cualquier persona que quiera escribir, que son 2 años de una maestría de escritura creativa en Nueva York. Eso me parece como un regalo, ¿no? De hecho, lo es. Yo recuerdo cuando mi padre me preguntó que por qué iba a estudiar literatura, le dije que no sabía qué iba a hacer, pero sí sabía que iba a leer un montón. Pero yo no soy, a mí la escritura no se me da, pero me imagino que para alguien que le guste escribir, escribir creativamente, hacer una maestría en escritura creativa es como... Bueno, es como que te invitaran a una fiesta perpetua, más o menos. Claro, ¿no? Bueno, hay esta cuestión que es fundamental para los que tenemos que sacar en Lima o en el Perú tiempo de donde sea para poder escribir, es que allá en una maestría te pagan por escribir. Qué rico. Entonces lo que tú tienes es toda tu vida solventada de una manera razonable. Tampoco es que uno vaya a ser Carrie Bradshaw en Nueva York, ¿no? Sino una vida razonablemente financiada, y tu único compromiso con la universidad y con la institución es escribir. Asistir a algunas clases que son talleres de lecturas, y luego al final tienes que presentar una tesis de máster, que es el proyecto literario que tú has estado haciendo esos 2 años. ¿Y el fuego de las multitudes sale de ahí? Claro, sale de ahí fundamentalmente. Alguna historia ya estaba siendo rumiada aquí cuando estaba en Lima, pero fundamentalmente es la tesis. Y luego, obviamente, el trabajo de corrección, de edición, de volver a pensar algunos cuentos. Eso es. A diferencia de muchos escritores de tu generación, Alexis, que le han entrado mucho a la escritura, yo diría, de una manera vivencial, basada en cosas que les han pasado. Pienso en Renato, pienso en el mismo Juan Manuel Robles. Hay mucho de experiencia propia en sus relatos, que eso no les quita ningún valor, ni mucho menos. Tú le apuestas a lo fantástico fuerte, digamos, ¿no? Ese es tu vena, está en eso, digamos, y me parece una apuesta sumamente interesante. Claro, digamos, la cuestión va por el lado de cómo cada cual entiende su relación con el arte, ¿no? Así es. Para mí la cuestión del arte tiene que ver con lo que un amigo, Marco García, decía, es la experiencia transformada, ¿no? Ajá. Entonces no solamente es lo que en mi caso, no solamente es lo que me pasó a mí, sino cómo eso puede adquirir una forma artística, estética, y lo fantástico me ayuda un montón para poder contar estas historias de una manera en la cual me pongo retos para poder explicar qué es lo que le pasa a los personajes, ¿no? Explícanos un poco en tus términos de además también una persona que mira la literatura desde una manera teórica, el elemento de lo fantástico, ¿no? Que toda literatura es ficción, pero no toda literatura es fantástica, ¿no? A ver, que el público ayude a entender la diferencia entre una propuesta de tus cuentos versus, no sé, un cuento de Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Que los hay fantásticos también. Claro, la cuestión es bastante simple, se puede decir en una palabra. En las ficciones que llamamos realistas o en las ficciones memorialistas, lo que tú tienes son hechos que suceden de una manera como tú esperarías que ocurran todos los días. Exactamente. Las personas van a comprar pan, las personas se casan, se enamoran, se mueren, se odian por quítame esta paja, en fin, ocurre todo eso. En una ficción fantástica podría ocurrir todo eso también, pero además hay una diferencia que es fundamental, que es la aparición de hechos imposibles en nuestra manera de detectar el mundo. De pronto lo que consideramos real se ve forzado, como si una
pared, digamos, de pronto se convertirse en una cosa porosa, flexible. Y la aparición de ese elemento en la literatura fantástica siempre es un elemento disruptivo y casi siempre lleva a los personajes a límites, ¿no es cierto? Claro, o sea, digamos... Fuerzas, situaciones, ¿no? Desde luego, hay esta cuestión que es tan... un ejemplo siempre de clases de universidad, ¿no? De la noche boca arriba. Este motociclista que sufre un accidente de noche y que llevado al hospital empieza a soñar en medio del delirio del accidente que él no es un motociclista, sino es un moteca, miembro de una tribu precolombina que está siendo perseguido por los aztecas para ser sacrificado. La fuerza del cuento fantástico proviene en que poco a poco aparece la certidumbre de que esa realidad precolombina es en realidad la realidad real frente al mundo moderno. Así es, y que es el moteca el que está soñando, que es un motociclista que ha sufrido un accidente, en efecto, se invirtió la figura. Bueno, Cortázar era un genio de la literatura fantástica, porque siempre metía, ¿no? Le metía esta vuelta de tuerca, digamos, a eso que estabas leyendo que decías, ¿y ahora qué me hago con esto? ¿No? Claro. Y ahora, cuéntanos un poco qué encuentra a mí me da risa porque en tu primer libro, además El inventario de las naves, que sale en el 2005, que fue ganador de un premio de narrativa, tiene su elemento fantástico en sí mismo como aparición, porque eres ganador de un premio que después desaparece. Casi eso pensaba yo cuando estaba revisando tu literatura y decía, casi esa historia de la iniciación literaria de Alexis podría ser tema de uno de sus cuentos. Bueno, ¿no? Desde luego es una cuestión, pero no tan fantástica en el contexto nacional. Tú sabes cómo sucede con los premios literarios, ¿no? Pero es curioso ser el primer ganador de un premio que no tuvo continuidad, ¿no? Es como extraño, sin embargo no deja de ser un premio importante y que marcó además fuertemente el inicio de tu carrera literaria, ¿no? Claro, es un premio que además te da facilidades para un montón de cosas, ¿no? O sea, son 7 cuentos vinculados con lo que yo llamaba un apocalipsis local. Son 7 historias de grupos de amigos o de personas que viven situaciones muy domésticas y que de pronto son enfrentados con una realidad mayor, que es el fin del mundo va a ocurrir. ¿Qué hacemos frente a esto? Y gracias al premio, la mayoría de esos cuentos han podido circular en antologías tanto nacionales como internacionales. Y que además te voy a hacer, ahí hacías trampa, Alexis, porque daba la impresión de que estabas escribiendo todo el tiempo. Yo cada vez que agarraba una antología, Alexis ha escrito un cuento, pues ya lo leí. Claro, pero digamos, la vida de los cuentos, una vez que pasó la publicación del libro, siempre es la antología. No hay manera de que, o sea, digamos, y tiene que ver con una cuestión muy realista y muy propia del mercado, ¿no? Una persona cuando va a comprar un libro de cuentos se siente que gana cuando tiene un libro escrito por muchos autores porque tiene un panorama más grande de lo que es cuentística. Y además, y es verdad, eso sí me ha pasado, volver a leer un cuento en contexto de una antología que a veces está hecho debajo de cierta temática o debajo de cierta generación, o incluso a veces lo que reúne una antología puede ser simplemente el mismo país de los escritores, siempre te da una mirada. A mí me gusta, el cuento tiene vida independiente, pero cobra cierta significancia de acuerdo a quiénes son sus vecinos, digamos, ¿no? Y eso es bien rico, ¿no? No, me encanta además la posibilidad esta que te da de que te conozcan en otras partes. Cuando tú ves, y eso tiene las antologías, ¿no? Cuando tú ves cómo es lo que uno da por sentado como escena literaria en Perú, o digamos en Argentina o en Chile, y luego lo ves en México, que es distinto. Claro. Y lugares donde simplemente tú piensas que un escritor debiera ser bastante conocido, pero no lo es. La antología es una posibilidad de entrar siempre. Por supuesto que sí. Vamos a ir a una pausa y de ahí ahí conversamos sobre El fuego de las multitudes, este último libro de cuentos de Alexis, que en realidad tiene 3 cuentos cortos y uno que se llama Punto Ciego, que es una... podríamos decir una novela, ¿no? Exactamente, una novela, esto que nunca sabemos si es un cuento largo o una novela corta. Vamos a una pausa y volvemos. Hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos. Cuando me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora. Seguimos con Juanes y seguimos con Alexis Iparraguirre, y ahora hablamos del fuego de las multitudes, su segundo libro. A mí me estaba contando Alexis que él escribe lento. Bueno, pues así es. Hay quienes escriben rápido y no bien, necesariamente. Escribir más o menos no es una cuestión además de voluntad. Uno escribe lo que puede en el momento que puede, ¿no?
Entiendo que no es un asunto, lo puedo dar fe, de flojera, porque bien chambero eres. No, claro, yo creo que uno está pensando todo el tiempo lo que va a escribir, pero de ahí el momento en el cual te sientas y empiezas a trabajar es otra cosa. ¿Qué tiene? En general la crítica señala que este libro es mucho más maduro y estás mucho más cuajado que tu libro anterior. Bueno, no gratis, han pasado 10 años y varios estudios en el medio, pero para ti, ¿qué tiene de distinto? ¿Qué marca la diferencia importante entre El fuego de las multitudes y El inventario de las naves? Bueno, hay varias, ¿no? Para mí. Va por el lado de que, va a ponerlo lo más obvio, ¿no? Los protagonistas del primer libro eran en la mayoría de los casos adolescentes. Gente que tenía además un mundo interior muy fuerte, muy onírico. Así es. Y era bien juvenil en ese sentido, ¿no? Claro, y también porque me era más fácil intuirlos. O sea, en ese momento yo estaba más cerca de los 20 que de los 30. Y, digamos, era un recurso bastante automático. Mi problema era contar una trama que pudiera ser apasionante, cómo conducirlos desde sus vidas privadas hasta esta cuestión de apocalipsis generalizado. Ese era mi problema era el argumento, ¿no? Cuando yo intenté escribir este libro, desde el comienzo yo me planteé que el problema fueran los personajes. Y que los personajes, una cosa un poco extraña, porque se piensa siempre que el cuento tiene que ver con la construcción del argumento. Entonces me planteé que los personajes, para que ellos fueran el centro de la historia, el cuento debería tratar de la biografía de estos personajes. Y son personajes biografías bien particulares. Claro. ¿No? Raros, con profesiones raras. O sea, ya de entrada son personajes fuera de lo común, ¿no? A diferencia de tus personajes del libro anterior, que eran unos chicos, digamos, ¿no? Claro, yo tengo ahora un capitán de la Marina, que en realidad tampoco lo que es que él sea el narrador o el personaje, digamos, la voz que cuenta la historia, sino es más bien un discípulo suyo que va a buscarlo porque este capitán de la Marina se ha perdido en el polo. Y nadie sabe qué ha pasado con él. Es una cosa como que escapa del control de la institución. Hay que darle una explicación y ese es el cuento es eso, ¿no? Que es en realidad la historia de un fracaso, porque la persona que está narrando, este otro capitán que habla de su maestro, no encuentra una explicación en realidad para lo que pasó. Luego la segunda historia es la historia de un profesor de poesía, que es una profesión romántica, una profesión que incluso cuando nosotros estudiamos en la Universidad Católica era una profesión un poco minoritaria, ¿no? Profesor de poesía, que te acuerdas, el estructuralismo crecía, el postestructuralismo. Y eran los profesores que les costaba más llevar a sus alumnos a su clase, ¿no? Claro, de hecho. A menos que fuera Washington Delegado, que los tenía todos hipnotizados, ¿no? Claro. Hipnotizados. Y bueno, entonces este profesor de poesía descubre que progresivamente sus alumnos empiezan a matarse. Cada vez que leen un poema, además, ¿no? Aparentemente cuando leen cierta poesía, ¿no? Cierta poesía, cuando entran a preguntarse sobre todo poesía romántica, simbolista, empiezan a matarse. Y también es una relación con la institucionalidad universitaria, porque también está esta pregunta por el ejercicio del poder, ¿no? Y debo confesarte, pertenecemos a la misma facultad y hemos compartido además amistades y compañeros. No fuimos ajenos a episodios de gente que se perdió la vida por propia mano en la facultad, ¿no? Claro. No vamos a decir que por leer libros de poemas, pero fueron situaciones muy fuertes y muy disruptivas para nosotros también, ¿no? Lo que pasa ahí yo creo que es que, bueno, en mi caso, ¿no? La expectativa de cuando uno tiene 19, 20 años, de que alguien se muera a tu alrededor, tu misma generación, la expectativa es bajísima. No, y además alguien con el que has estado sentado al lado que tenía problemas existenciales como todos, pero que no parecía que se iba a quitar la vida, Tú ¿no? esperas que la gente se muera desde los 60 para arriba, cuando está chico. Así es. Y de pronto, no solamente gente que se sentaba a tu lado, sino que compartía tu vocación, tus lecturas, tus intereses. Tus amigos, efectivamente. O sea, que eran un poquito... Hasta tus borracheras, ¿no? Claro, un poquito era tu otro yo. Así es. Y de pronto se van. Y un poco eso también está en esa historia. En esa historia. De todas maneras tiene que estar ahí, ¿no? Sí. Han sido por lo menos un par de acontecimientos duros que nos tocó vivir. Y Punto Ciego es otra apuesta, porque no es una apuesta por el cuento, es una apuesta por un relato más largo. ¿Estás ensayando ahí la posibilidad de saltar del cuento a la novela? Bueno, en realidad en todas las historias, porque lo que yo pensaba y quiero hacer es que estos personajes aparezcan a continuación en una novela que estoy pensando escribir. Es una novela larga, con muchas complejidades. Es una novela rara desde el punto de vista temático, porque va a ser una novela sobre ancianos. Porque todos estos personajes aparecen 20 años después de lo que ocurre en el cuento. Creo que novela sobre ancianos que recuerde rápidamente El obsceno pájaro de la noche. Bueno, y también
El amor en los tiempos del cólera. Lo que pasa es que el amor en los tiempos del cólera arrancan jóvenes. Claro. En El obsceno pájaro de la noche creo que están viejos desde la primera página, ¿no? Sí, entonces, si mal no recuerdo. Pero además va a ser, si todo sale bien, una novela de ciencia ficción. Entonces, ancianos en ciencia ficción era una cosa que me estaba provocando hacer. Tipo Cocoon. Y aún más, esperemos, si todo sale bien. Siempre yo digo si todo sale bien. ¿Te gusta la ciencia ficción muchísimo, no? Sí, vives atraído por ese mundo de... Yo creo que es una cuestión también generacional, totalmente. porque fíjate que son los chicos que han crecido, han tenido su adolescencia a lo largo de los 80s, cuando hay toda esta explosión de fantasy en el cine. Así es. Y que es una cuestión muy... digamos, la vez pasada yo me encontré con un chico que fue alumno mío de la Católica con su polo de Star Wars encima. Es un chico que nunca vio ninguna película en estreno, ¿no? Y que se llamaba a sí mismo Geek, porque es esta generación de gente que tiene esta vinculación con la tecnología y con el entretenimiento vinculado con tecnología. Me saludó, me dio un abrazo y me dijo, gracias, precursor. Entonces yo me sentí medio loco, ¿precursor de qué? Y me decía, si nosotros tenemos aceptación ahora como una tendencia, como una tribu urbana, es porque hubo gente que apareció antes y le gustó e hizo barra por esto. Los raros, pues, ¿no? Sí, claro. En los 80 había otras preocupaciones, desde ¿no? luego. Había otras preocupaciones, pero eso sí, el placer de ver, no sé, Star Wars y después tener que esperar durante años. 3 años. ¿No? En Imperio Contraataca. Y luego 3 años más. Y además que Han Solo se quedara congelado durante 3 años y nadie te contara qué iba a pasar. No, yo no puedo creer ahora que te cuelgan toda la temporada, no sé, de una serie en Netflix. O sea, eso es impensable. Y que ya no son series, son películas realmente, porque están pensadas para que el arco cubra las 8 horas, 10 horas de serie, ¿no? ¿Y cómo se construye o no se compite? Porque yo no creo que las manifestaciones de ese tipo compitan, pero sí me parece que hoy día estamos mucho más expuestos a narraciones todo el tiempo de lo que estábamos hace 20, 30 años, por nuestra capacidad de consumir historias en todos los formatos posibles. ¿Altera eso de alguna manera la capacidad del escritor de crear, de construir? ¿No te da a veces la sensación de que ya todo se hizo y ahora yo cómo supero a esta historia que acabo de ver o que acabo de consumir? Pero eso es una pregunta que a toda la vida ronda, ¿no? Uno que puede hacer como narrador de historias frente a una serie donde hay un equipo de 15 o 20 guionistas que están trabajando todo el día, toda la semana para producir un capítulo y que además tienen toditos los temas de la narración estructurados por tópicos, por recurrencias, por en qué serie antes apareció esta situación. Alucinante. No, eso claro, existe. Eso existe. Y claro, entonces tú dices, si yo solito en mi casa con mi computadora tengo que googlear y sentirme novedoso. Una respuesta o una salida interesante siempre me ha parecido, y en esto, digamos, evocaré a un maestro común, a Luis Jaime Cisneros, es el trabajo con el lenguaje. Sí. Donde solamente podríamos encontrar una historia. Yo creo que el escritor le da una profundidad adicional explotando el elemento estético de las palabras. Si la palabra, digamos, hay 2 maneras de enfrentar el lenguaje en un texto. La primera es decir, bueno, esta palabra la usó fulanito, menganito, futanito. Borges usaba la palabra, todos sabemos, infinito hasta el cansancio. Ese es, digamos, el saber enciclopédico. Siempre cualquiera puede tener. Pero digamos, una palabra que digamos, que independientemente de que tenga historia o no, la encuentras y no solamente es una palabra que te dice algo de la historia que estás contando, el comienzo de Las runas circulares, la unánime noche, sino que te quedas pensando además, caray, ¿por qué este adjetivo me parece raro? Y al mismo tiempo me parece como que hace muchos ecos y detona cosas en mi cabeza. Cuando en lo específicamente literario, que es el lenguaje, puedes hacer explotar cosas, además de la historia. La historia también es un producto del lenguaje, entonces estás logrando un efecto que ni el cine, ni la televisión, ni los juegos de video pueden lograr. Magnífico, la explicación lindísima, Alexis, además porque a mí me hace acordar, y disculpa la pequeñez, pero cuando tengo que escribir una columna y no me sale, ¿no? No me sale y siento que no me sale porque además quiero que tenga una forma un poquito más peculiar que simplemente una columna de opinión. Leo Vallejo. Voy y leo Vallejo y además leo el último Vallejo, ¿no? Claro. Leo Vallejo y porque estoy segura que una frase, una palabra, una idea me va a detonar una forma que me va a servir para empezar, ¿no? Y que esas son las que quedan en la cabeza de la gente. Así es. O sea, la gente se acuerda
Curiosamente, es una cosa muy extraña, ¿no? Es un poco además contraintuitiva frente a la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación dice que el mensaje tiene que ser lo más claro posible para que no haya posibilidad de ambigüedades, correcto. Pero no obstante, la gente se acuerda de aquello que le genera ruido. Porque justamente es lo no familiar. Y además porque te obliga a pensar, ¿no? Porque te deja pensando, ¿no? O sea, un verso de Blanca Varela, no sé... Eyelson, o un cuento de Borges. Un cuento de Borges. Te deja pensando en todos los sentidos, en el argumento, en la forma, en la palabra usada. Creo que decenas de miles de estudiantes probablemente se acordarán esa vez en la que el profesor universitario, sea Luis Jaime o alguno de los que queríamos borrosamente ser como él, les leía la parte de la Aleph, de la visión de la Aleph, el cuento este de Borges, que es una enumeración rarísima, ¿no? Empieza diciendo, vi el populoso mar, como un mar es populoso, ¿no? Y que son como 10 o 15 líneas que realmente un chico de 17 años, la primera vez que lo escucha, piensa, wow, ¿qué es esto? Y cuando ves Blade Runner y ves la última parte, estás seguro que ese señor leyó Borges de todas. No, y citado por otras veces, esta serie de OA que se están pasando en Netflix. La he visto, que me he tratado de aprender los movimientos, todavía no me salen. El capítulo 6 o 7 se llama The Forking Path, que es la manera como está traducido al inglés, el jardín de los senderos que se bifurcan, un cuento de Borges. O sea que también ahí está Borges. Ni los guionistas, entonces, ni bien pagados y llenos de ayudas se libran de citar a nuestros escritores. Bueno, Alexis, nada, una delicia conversar contigo. Muchas gracias. El fuego de las multitudes es un libro que van a disfrutar. Además, a mí me parece que, yo siempre digo, verano es te parece una frivolidad, pero es una época en que hay que leer cosas cortas porque hace mucho calor. No hay nada mejor que irse a la playa con un libro en que uno puede terminar una historia mientras está tomando sol. Creo que esa es la gran gracia de los cuentos, ¿no? Exactamente. Ser compañeros para momentos claves. Por supuesto, un libro de cuentos en la cartera, por ejemplo, cuando alguien tiene que esperar a alguien en un café, o a veces incluso esperar que cambie la luz, la luz roja, no sabe lo útil que puede ser. Impresionante. Bueno, Alexis, nada, la mejor de las suertes, y la mejor de las suertes en tu carrera académica y en tu carrera literaria que has emprendido con muchísimo éxito. Muchas gracias por tus palabras, Pati. Un gusto estar contigo y también disfrutando de toda esta oportunidad de poder compartir con los oyentes de RPP lo que es mi nuevo libro, ¿no? Gracias. Imagínense, parece que nunca hubiéramos dejado de conversar en la rotonda de la Católica, ya han pasado como 15 años, no nos veíamos. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy y seguimos después de la pausa con más. Me siento a ver en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento